Buenas tardes, Cecilia Gavilán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es una de nuestras sesiones que grabamos para la preparación para la Fulbright, para todas las personas que están aplicando, que están decididas a buscar esta beca y admisión a la universidad. Queremos mostrarle y contarle tu testimonio y tu experiencia con la Fulbright. Y antes que nada, felicitaciones porque te estás yendo ya. Gracias, Cecilia. Hola, hola, Azu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio y también por la oportunidad de poder contar un poco de nuestras experiencias, ¿verdad? Bueno, así como dijo Azu, mi nombre es Cecilia Gavilán, soy bioquímica de la Universidad Nacional de Asunción, me gradué en el año 2019, decidí aplicar ya en el año 2020, pero siendo sinceros, yo tenía muy enfocado en mí de que lo que yo quería, que era ingeniería genética o genética humana, necesariamente necesitaba salir del país para poder tener una formación más sólida. Entonces ahí empecé el proceso de buscar qué tipos de beca puedo acceder, me conviene aplicar a becas, me conviene aplicar directamente a la universidad, cuáles son los beneficios, los pros, con de todas las becas, ¿verdad? Porque como creo que ya van a saber en esta oportunidad, no solamente existe la Fulbright, sino que existen millones de becas y millones de oportunidades si es que querés realmente salir y ver un futuro un poco mejor de educación, digamos, ¿verdad? Entonces, yo inicié realmente ese proceso en el año 2019 al terminar la facultad, me puse a investigar bastante. Había aplicado en el 2020, apliqué a otra beca que me rechazaron, pero fue así como fue mi primer golpe, digamos, o sea, como que no sabes dónde estás parada, que era, no sé si puedo decir nombres, Azu, bueno, era Fundación Carolina, pero yo era así, me enteré de que se abría esa beca, y que digo, perdón, que se cerraba el 12 de febrero, me acuerdo demasiado bien, y yo terminé aplicando el 10, o sea, yo en 2 días, wow, quería completar toda una beca, una solicitud de beca, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que no es realmente así, de que todo tiene su tiempo, todo toma espacio, tiempo, ganas, esfuerzo. Y ahí fue que vi que Becas PI lanzaba el proyecto de mentoría para Fulbright, que era una posibilidad para que justamente aquellos que querían aplicar sean seleccionados para que sean mentoreados por personas que ya habían adquirido la beca anteriormente. Entonces postulé a eso, a esa oportunidad, quedé, tuve una excelente mentora que me pudo guiar durante todo el proceso y siempre digo, más allá otra vez, porque se desvivió también en ese proceso, pero o sea, menciono eso porque realmente ahora me tocó estar del otro lado y es como un sentimiento que se comparte porque te ayudaron y vos querés ayudar, vos querés que mayor gente logre lo que vos lograste y creo que fundamentalmente es de eso se trata la Fulbright y otros tipos de becas tienen enfocado también así sus objetivos. Volviendo a la pregunta, entonces yo me decidí aplicar en el año 2020, apliqué a la mentoría de Fulbright, quedé seleccionada para la mentoría, luego apliqué a Fulbright que terminé el proceso, siendo sincera, el 31 de mayo cuando cerraba la convocatoria, ahí sobre el pucho, ahí mandé mi solicitud y nada. Luego recibí ya la entrevista, que pasaba entrevista en agosto, o sea, en julio recibí el mail de que pasaba entrevista, la entrevista es en agosto, a fines de agosto, septiembre, ahí es cuando te avisan que estás siendo seleccionada para como candidata a Fulbright. Y bueno, ¿cómo organicé mi calendario? Cuando yo averigüé sobre el tipo de becas, me fui ya viendo también qué tipos de exámenes me iban a pedir, porque sabía de que simplemente presentando mi certificado de estudio de la universidad no es que ya me iban a aceptar, principalmente por la barrera de idiomas, porque yo estaba segura que quería irme a un lugar de habla inglesa. Entonces, ¿qué tipo de exámenes tengo que tomar? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué no? Yo realmente empiezo a estudiar para el TOEFL en febrero de 2020. Llega la pandemia y bueno, se cancela todo, todo se volvió virtual y a mí me dijeron bien, y consejo del día para todos los que vean, no dejen el GRE para último momento, porque yo me enfoqué en el TOEFL en ese entonces y dije que luego iba a ver el GRE. Y luego, ¿qué pasó? En mi situación vino la pandemia y como soy bioquímica, oportunidades laborales, así muchísimos. Entonces, tampoco ya no me podía centrar en estudiar como tal.
al punto que yo dejé de prepararme para el TOEFL, nunca empecé a estudiar para el GRE. Y luego, en agosto, cuando me dicen que sí pasé lo de la entrevista, que ya quedé seleccionada y que tenía que rendir en octubre, yo ahí colapsé. Ok, ¿cómo hago para prepararme en tan poco tiempo? Porque yo trabajaba otra vez de lunes a lunes, 24/7. ¿Cómo hago un poco de tiempo con todo eso? Entonces yo contactaba a distintas empresas, digamos, institutos de idiomas y iba viendo mi tiempo y organizando con ellos, porque yo también entendía de que ellos tenían clases estipuladas y que yo también tenía que acoplarme a lo que ellos podían y así viceversa. Entonces fue un mes de bastante ansiedad, nervios y mucho estrés porque, pero en mi situación de nuevo es porque yo tenía demasiado trabajo, o sea, no estaba solamente enfocada en estudiar para prepararme para los exámenes. Pero sí, por ejemplo, me tomaba como una semana antes, tomaba también los test que están en Magoosh, en TOEFL Bank, o sea, distintas plataformas que hay en Internet, como para que no solamente dependa de un instituto, sino que como tenía tan poco tiempo, poder abarcar la mayor cantidad de conocimiento y así fue un loquerío, pero fue por eso sí les digo, mi mala organización en ese momento, porque no le di la importancia necesaria. Te dicen bien, empezar a estudiar como 6 meses antes, tranquilo, porque todo es un tiempo de preparación, donde en realidad son mañas, son habilidades que vas desarrollando a medida que más practicas. Entonces, mientras más tiempo tenés de preparación, te es mucho más fácil rendir el examen después. ¿Y cómo fue la entrevista? Bueno, yo como les digo, recibí el mail de que pasé la entrevista y yo ahí, oh por Dios, ¿qué es la entrevista? ¿Qué se hace? ¿Qué tengo que decir, verdad? Porque en el mail te dicen de que tenés que preparar un elevator pitch, que es como una presentación formal de donde vos te presentás y presentás tus proyectos, tus ideas. Y en mi época era 5 minutos, creo que ahora ya redujeron a 3 y después era responder a ciertas preguntas. Que vos leer las preguntas decís, ok, es re fácil, pero no es así porque te hacen pensar cuál es tu mayor debilidad y vos así, espera, tengo que decirte una debilidad, ¿cómo cuál sé qué debilidad decir, que no? ¿Qué palabras puedo utilizar que me puedan caracterizar, que no, qué anécdota mía o qué experiencia mía realmente respalda lo que yo quiero transmitir, porque al final de cuentas, o sea, toda nuestra entrevista se basa en las experiencias que ya hemos vivido, en nuestras personalidades y en lo que nosotros queremos. Entonces, la preparación de la entrevista fue justamente sentarse y redactar, porque todo tiene que tener una introducción, tiene que responder a las preguntas que te piden. El comité de Fulbright en sí también hacen, creo que hacen 1 o 2 reuniones a forma de ayudarte a formular tu elevator pitch. Entonces te acompañan bastante, pero el proceso de la entrevista fue justamente como en 5 minutos te digo todo sobre mí y que pueda responder cualquier pregunta que tenga vos como que me vas a proveer la beca a mí. Entonces, yo me preparé como con 2 semanas o 3, no recuerdo bien, pero creo que fueron 2. Em, Bastante también así, como les digo, yo seguía trabajando muchísimo, no es que yo paré todo. Entonces era siempre en el tiempito que yo tenía, yo me organizaba y trataba de hacer porque es lo que yo quería. Y en el momento de la entrevista les cuento una anécdota, ya que estamos en la parte virtual. Siempre te dicen, chequea la luz, chequea el internet, chequea todo. En medio de la entrevista se va el internet de mi casa, yo colapso porque digo, ok, o sea, ¿qué hago? ¿Verdad? No volvía, entonces ya conecto directamente de mi celular o sea, al paquete de datos y rogando de que sigan, o sea, mis evaluadores sigan en la reunión, porque en realidad estás vos y después ya entra otra persona y otra persona y otra persona, ¿verdad? Y entonces, por suerte, ellos seguían, me disculpé muchísimo porque te dicen que preveas eso, pero no, llega un punto donde ya no podés prever esas situaciones. Y nada, luego pude decir mi elevator pitch sin problema. Yo creo que mi fiel consejo para los que hacen el elevator pitch es
sean ustedes mismos y emitan la idea que realmente quieren decir, sin buscar palabras muy complejas ni nada, porque sé que de repente llegamos a un punto donde queremos sonar demasiado sofisticados, pero en este 3 minutos que tenés o estos 5 minutos que tenés, no, o sea, por acordarte qué tipo de palabras sofisticadas utilizar, te vas a perder de la idea y de lo que realmente querés transmitir. Entonces, yo pude decir bien mi elevator pitch, retomé bien, sin, o sea, con el corte de internet. Me hicieron 3 preguntas, que una de ellas era cómo manejas el estrés. La otra era algún ejemplo de liderazgo y cómo vos llevas a cabo esa situación. Y el otro, no me estoy acordando, pero son esos tipos de preguntas que en realidad te hacen como hacer un análisis retrospectivo de quién soy, qué quiero, para qué quiero lograr. Y yo creo que toda aquella persona que ya logra pasar a entrevista realmente está preparado para esa situación, porque el proceso de aplicación en sí es más que nada perseverancia, es muy largo el proceso, te piden muchos documentos, te piden muchas traducciones, mucho todo, pero yo digo que el primer paso, creo que en esto también Asu me va a acompañar, el primer paso es decidir a qué querés salir afuera a estudiar. Entonces, una vez que nosotros tengamos ese primer paso ya definido y que empezamos a buscar, es como que todo se va acomodando y todas nuestras ideas y nuestras intenciones también ya va tomando forma. Y eso. Gracias, Ceci. Es muy importante lo que estás diciendo justamente, porque ese primer paso es justamente lo que nosotros queremos ayudar y empujar un poco, por eso estamos haciendo estas sesiones y estamos grabando estas sesiones para que la gente pueda ver, porque muchos de los alumnos y los candidatos que llegan acá creen que no pueden, creen que no van a tener tiempo, que no tienen el promedio, que no tienen el background, que no tienen el currículum para aplicar. Y cuando nos sentamos a ver, son fantásticos y se merecen una beca y pueden hacerlo, pero a veces le falta creer en uno mismo un poquito y animarse a postular. Una parte anecdótica más con Ceci hicimos ya desde el laboratorio, ella con todo su equipo de bioseguridad y online y tratando de hacer el GRE y escuchar las prácticas del pitch, ¿verdad? Y así llegamos, o sea, hicimos una hora acá, una hora allá, otra hora ahí, pero buscamos la manera de poder completar todo lo que necesitaba en el tiempo que necesitaba, porque sí, el proceso es largo, el proceso es difícil y uno no deja de trabajar o de hacer las otras cosas para hacer esto, o sea, lo hace por encima de todo eso, pero es una cuestión de organización y se puede y vale la pena. Entonces, muchísimas gracias, Ceci, por tu tiempo y ojalá esto le sirva a muchas otras personas para que se animen a postular. Gracias a vos, Azu, y mucha fuerza a todos.